Ojo de loca no se equivoca. Sí, señor. Ya estoy un poco mayorcita, pero tenía muchas ganas de enviarte esta historia. Gracias de antemano por leerme. Saludos, un abrazo. Sé que las suegras tienen muy mala fama de ser metiches, chismosas y malvadas, pero yo tengo 3 hijos y con 2 de mis nueras me llevo muy bien. Nunca he tenido ni un pequeño percance con ninguna de ellas. Pero con la mujer que escogió mi hijo menor como pareja, las cosas fueron diferentes. Voy a contar la historia desde el principio. Crié a mis hijos yo sola, pues el papá no tuvo el coraje para afrontar la situación y salió corriendo, pero me encargué de que no les faltara absolutamente nada. Cuando el mayor cumplió los 18 años, se dedicó a trabajar para ayudarme, porque él fue testigo de todos los esfuerzos que hice por sacarlos adelante. Era un excelente estudiante, así que a los 16 se graduó del colegio y comenzó la universidad. De allí salió con honores y consiguió un excelente empleo bien pagado. El segundo siguió los pasos de su hermano, con la diferencia de que mientras estudiaba, se enamoró de una buena chica y en cuanto comenzaron a trabajar y tuvieron estabilidad, se casaron. Yo estaba muy feliz y satisfecha con el rumbo que habían tomado sus vidas. Mientras tanto, conmigo seguía viviendo el más pequeño de mis hijos. Él desafortunadamente me recordaba mucho a su papá. Yo no se lo decía, pero sí me daba cuenta de su parecido. No le gustaba estudiar, era rebelde e irresponsable. Por más paciencia y amor que yo le mostraba, no apreciaba nada y no le ponía empeño al estudio. Sus hermanos trataron de ayudarle de muchas maneras y nada funcionaba. Por último, le dijeron que si no quería seguir estudiando debía ponerse a trabajar, porque nadie lo iba a mantener. Yo sinceramente ya estaba cansada y quería jubilarme, ya había hecho lo mío. Él comenzó a trabajar, pero rápidamente se dio cuenta de que levantar un lápiz era mejor que una pala. Así que habló con sus hermanos y les dijo que haría un curso corto para trabajar en una oficina. Ellos lo apoyaron y lo ayudaron a conseguir trabajo en la misma empresa. Yo estaba más tranquila, por lo que pensé que mi hijo estaba madurando y sentando cabeza. Pero cuando recibió el primer sueldo se fue de fiesta por 3 días seguidos y malgastó todo el dinero. Para empezar, vivimos horas de angustia pensando dónde estaba y qué le habría pasado porque no aparecía. Cuando volvió a casa, sus hermanos se sentaron con él y le pidieron explicaciones. Le dijeron que en esta casa nadie le había dado a él ese ejemplo, que era inaceptable que nos hiciera pasar así las noches enteras llorando porque él no se dignó a enviar ni siquiera un mensaje avisando que estaba bien o que no llegaba en 2 días. Es que él muy cínico solo se reía y decía que éramos unos dramáticos. Cuando esta situación se repitió, mis hijos me dijeron que él debía irse de la casa para que aprendiera la lección. Él no estaba aportando nada y mis otros 2 hijos se encargaban de pagar todos los servicios y la comida de mi casa, mientras mi hijo menor se enfiestaba con su sueldo. A mí me dolió muchísimo, no les voy a mentir, pero en lo profundo de mi corazón sabía que mientras yo lo protegiera, él no iba a madurar y necesitaba aprender una lección. Cuando mis hijos hablaron con él, se molestó mucho. Era de esperarse esa reacción. Ahora le tocaba sacar de su dinero para pagar un lugar, comprar y prepararse él mismo la comida, porque era yo quien se la hacía. Pasaron 2 años para que él volviera a hablarnos. Al principio no me respondía a las llamadas, luego nos bloqueó a sus hermanos y a mí del celular. Un día tocaron la puerta y al abrir me llevé la gran sorpresa de que era él. Me había traído flores y un regalo porque era el Día de las Madres. El mejor regalo para mí era él. Yo deseaba verlo. Ese día fuimos a almorzar todos, mis 3 hijos y mis 2 nueras. Él nos ofreció disculpas a todos por ser tan inconsciente e inmaduro en el pasado. Dijo que deseaba estar más cerca de nosotros. Por supuesto, lo recibimos con los brazos abiertos y le ofrecimos si quería venir a vivir conmigo, ya que yo estaba solita. Él aceptó, me dijo que no había sido nada fácil estar solo y entendió todo lo que sus hermanos y yo hacíamos por él. Llegó a la casa y un tiempo después nos presentó a una chica con la que tenía poco tiempo hablando. Era muy linda, pero bastante maleducada la chica. Ella no había terminado el colegio y no trabajaba, cosa que nos pareció muy extraño porque siempre usaba ropa nueva, accesorios de marca, y mi hijo le preguntaba cómo los había comprado. Ella siempre inventaba algo y tenía una respuesta que lo convencía. A él le ofrecieron un proyecto en otro país.
así que tuvo que viajar y pasó 3 meses fuera. En todo ese tiempo nosotros no vimos a la chica, aunque la invitamos a comer en varias ocasiones, ella no fue a la casa. Pero cuando mi hijo estuvo de vuelta, ella vino a la casa a verlo y resultó con la noticia y gran sorpresa que tenía 12 semanas de embarazo, casi el mismo tiempo que mi hijo había pasado fuera del país. Mi inocente, por no decirlo de otra forma, hijo, se creyó el cuento de que ella, no, se creyó el cuento que ella le echó, diciendo que 3 semanas antes de que él se fuera, ella había quedado embarazada y no se había dado cuenta. A mí las cuentas no me daban, pero mi hijo seguía diciendo que era un milagro, que él deseaba un hijo y ella no, pero había quedado embarazada aunque ambos estuvieran cuidando. Yo no podía creer que fuera tan ingenuo. Ella le dijo que de seguro estaba defectuoso el método que usaron y que sus píldoras tampoco habían funcionado, que ella tampoco podía creerlo y que ahora sus padres, que nunca la obligaron a estudiar ni a trabajar, le estaban diciendo que debía casarse sí o sí porque venía un bebé en camino. Su intención era hacer responsable a mi hijo de un niño que no era de él y además atarlo para que se encargara de ella también. Mis hijos notaron mi angustia por la situación. Me dijeron que me quedara tranquila, que la verdad siempre encontraba la forma de salir y que tarde o temprano todo saldría a la luz. Además, una vez que el niño naciera y no se pareciera al papá, no podría seguir adelante con eso. Para empezar, el niño no nació en la fecha establecida, porque ella era una de las pocas afortunadas que tenían un embarazo prolongado. O sea, casualmente duró más de 42 semanas en nacer el bebé. Dios mío. Cada día me convencía más de que ese bebé no era mi nieto, pero la gota que derramó el vaso fue en cuanto nació la criaturita. El niño era muy moreno, cabello negro azabache y rizado, ojos saltones y labios gruesos. Mi hijo, mis hijos y mi familia, pues somos de tez clara, cabello liso, ojos chinitos y su mamá, o sea, la que quería meterle el niño a mi hijo, también tenía el cabello liso y castaño claro y blanquita. El niño tenía solo la nariz de su mamá, pero todo lo demás no pertenecía ni a ella, ni mucho menos a mi hijo. Ustedes ya entendieron la descripción. Ella nos dijo que el bebé había salido a sus ancestros que eran bien morenitos, de piel muy oscura. Yo en mi mente pensaba, ¿esta mujer de verdad piensa que yo me estoy comiendo el cuento entero que ella se inventó? Mi hijo estaba ciego de amor, engatusado, encaprichado con el amor del bebé. Él de verdad deseaba un hijo. Cuando traté de conversar con él acerca de las facciones del niño, me dijo que él no podía planear cómo iba a ser, que eso no se podía escoger. Yo le enseñé las fotos de él recién nacido, le mostré las pequeñas similitudes que tenía con su papá y conmigo, desde su color de piel, su cabello, su nariz, sus lunares y marcas de nacimiento que pasaban de generación en generación. Pero nada, él me dijo que me entendía, pero yo creo que no comprendía del todo o no quería hacerlo, porque deseaba con todas sus fuerzas que ese bebé fuera su hijo y ser papá. Después de casarse con mi hijo, ella comenzó a ser muy grosera conmigo. Y por supuesto esto generó discusiones entre mis otras nueras que intentaban siempre defenderme o exigirle a ella que me respetara. Un día, una de ellas la vio en un restaurante con un hombre mientras tenían una acalorada discusión. Era un señor mayor, de piel oscura, muy morena, cabello afro, labio grueso. Mi nuera vio que el señor la tomaba de la mano como si la estuviera convenciendo de algo y le dio un regalo. Enseguida ella me llamó para que yo estuviera pendiente si llegaba con algo nuevo. En la noche, cuando llegó, le dijo a mi hijo que una amiga que acaba de llegar de Europa le había traído de regalo un bolso de una marca muy costosa, porque allá son súper económicos. Que la había invitado a salir esa noche, que si nos podíamos quedar con el bebé o si había algún problema, ella se quedaba a cuidarlo y le decía a su amiga que no podía ir. Mi hijo tan comprensivo le dijo que de ninguna manera, que fuera y que se divirtiera mucho, que se lo merecía. Yo sé que no era mi deber actuar en ese momento, pero de inmediato llamé a mis nueras y ambas se fueron detrás de ella en cuanto salió. Por supuesto, no iba a verse con ninguna amiga. Mis nueras les tomaron videos y fotos mientras entraron a lugares de gente grande agarrada de la mano del viejito. Por cierto, con una ropa diferente a la que tenía cuando salió de casa. Ellas me enviaron todas estas pruebas, pero yo tenía miedo de mostrárselas a mi hijo. No quería verlo sufrir. Pero de verdad es que no hizo falta que yo hiciera nada, pues esa misma noche ella llegó con el señor a la casa. Ándale.
Ella trataba de calmarlo y el señor no paraba de gritar que quería que le entregaran a su hijo. Yo no podía creer lo que estaba ocurriendo. Mi pobre hijo le decía que era su hijo y le preguntaba a ella que quién era el señor y por qué decía que el bebé era suyo. Ella solo lloraba y le decía a mi hijo que le iba a explicar todo después, que le entregara al bebé. Resulta que ella había quedado embarazada del señor para sacarle dinero, pero después que mi hijo volvió de su viaje, ella ya no quiso volver con el viejito y le dijo que no pudo tener al bebé, aunque sí lo hizo y le dijo a mi hijo pues que era suyo. Esa noche el señor le vio la marca de nacimiento en su vientre y le preguntó dónde tenía a su hijo, que por cierto era idéntico a él. Después de que le explicáramos todo al señor, él se calmó un poco, pero mi pobre hijo no paraba de llorar. Estaba destrozado por culpa de esa terrible mujer. En ese momento sentí dolor por el bebé, porque mis hijos no tuvieron una figura paterna, pero su mamá se encargó de que nunca les faltara nada y me esforcé por cuidarle su salud física y emocional. Pero en este caso era su propia madre la que les causaría muchos problemas a este par, pues al niño, a mi hijo y al papá. La situación fue sumamente dolorosa para mi hijo, quien durante meses no pudo hacer su vida con normalidad. Afortunadamente, contó siempre con sus hermanos, cuñadas y conmigo. Esta mujer siguió buscándolo por mucho tiempo, insistiéndole en que necesitaba hablar con él y ofrecerle disculpas. Ahora sí mi hijo tomó la firme decisión de no permitirle que se acercara de nuevo a nosotros. Siempre me dice que las mamás vemos cosas que los hijos se niegan a ver, pero no es hasta que se dan contra el pavimento que abren los ojos. Diariamente mi hijo menor me agradece por todo lo que he hecho por él y por amarlo incondicionalmente. Hace unos meses, una de mis nueras, las dos buenas, me hizo abuela por primera vez. Este hermoso niño ha traído mucha felicidad y unión a nuestra familia. Ese sí le salió blanco, doña. Ojalá se parezca a ustedes. Mi hijo menor está comprometido ahora con una linda joven que trabaja en la misma empresa que él. Ya están haciendo los preparativos para la boda, que será a la orilla de la playa, al lado de su familia y amigos más cercanos. Estoy sumamente agradecida por mis tres hijos. Ellos definitivamente han sido una bendición. Pero siempre les repito que ojo de loca no se equivoca. Esa historia debería llamarse Mi hijo el pen...